bueno, ya está con nosotros el siguiente consultor. Él es nada más y nada menos que Augusto Hernández. Él nos hablará el día de hoy sobre It's the Strategy. ¿Y quién es Augusto? Bueno, lo deben de conocer y lo deben de seguir en redes sociales, porque justo es un consultor empresarial, político y gubernamental. Cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en Alta Dirección y Gestión Administrativa, pero si fuera poco, tiene un doctorado en Ciencias Económicas y en Honoris Causa por Excelencia Educativa. Se ha especializado en comunicación gubernamental y en publicidad para marcas comerciales y posicionamiento de candidatura. Y recientemente, esto no me lo pusieron, pero recientemente ha sido la parte fundamental para uno el anodatario de ICODI. Este libro pues que hay que conseguirlo, que hay que buscarlo, pero que además escriben consultores sobre su experiencia en campaña y no cualquier consultor, sino quienes han destacado en los últimos años. Augusto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Desde Jalapa, ¿es cierto? Es correcto, José Luis, qué gusto verte. Tenía mucho tiempo que no te veía en pantalla yo de manera personal, así que te mando un abrazo. Nos habíamos podido comunicar por ahí un mensajito tal vez, pero bueno, un abrazo desde aquí, efectivamente desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Un abrazo desde aquí también para todo el equipo que se han partido el lomo, como decimos coloquialmente en nuestro país, para hacer este trabajo maratónico de la Semana Iberoamericana. Y también un saludo muy afectuoso para todas las personas que están viviendo esta semana de comunicación, estrategia y marketing político. Así que muchísimas gracias por la presentación. Efectivamente, fíjate, no lo tenía preparado porque no sabía si lo ibas a mencionar, pero siempre tengo uno aquí, porque nos costó un montón hacerlo. Entonces, aquí está precisamente el anecdotario político de ICODI, que me tocó, como bien decías, colaborar con él. Escribo 2 capítulos, pero además me tocó compilarlo y me tocó coordinar toda la obra. Así que muchas gracias, querido José Luis. Está en más de 20 plataformas digitales, está también en una impresión bajo demanda en una de estas plataformas que empieza con A y termina con SON, para que no te vayan a cobrar el comercial. Pero bueno, la verdad es que te agradezco, no tenía idea que lo ibas a mencionar, pero sí nos ha costado un montón de trabajo. Pero precisamente, y por último, para iniciar cuando tú me indiques con el tema, me parece que es bien importante lo que dices. Escriben un montón de consultoras y consultores políticos dando su experiencia, y eso nadie más te lo da. Nada más por último sobre este libro, fíjate que pues el prólogo lo hace nada más y nada menos que Gisela Rubach y Yago de Marta. Por cierto, por aquí, por acá atrás de mí debe de andar acá, mira. Hay una imagen de Gisela de hace algunos años ya, cuando la trajimos a Jalapa, a una conferencia, había consultores asociados, pero bueno, entonces imagínense, si el prólogo se lo avientan estos 2 grandes del Salón de la Fama de los REIT latinos, donde, por cierto, el libro está nominado a Mejor Libro de Comunicación Política de toda la América Latina, bueno, yo creo que vale la pena. Así que vayan corriendo, está costando $1.98 en su versión digital. No ganamos un solo peso nosotros, todo se va a la plataforma, y en la versión impresa $10.98. Así que vayan corriendo ahora mismo. Y tú me indicas, José Luis, ¿cuándo empezamos? Pues bueno, iniciamos en unos segundos, Augusto, pero desearles el mejor de los éxitos en el REIT Latino. Todavía no sabemos, pero en su momento lo sabremos si también hay otras nominaciones a los Victory o si solamente se quedaron con los REIT, pero el mayor de los éxitos para no nada más este proyecto, sino todos los que entraron en las nominaciones, porque bueno, hay otros eventos como el Social Nights que también está nominado, y cómo me entero yo de todo esto, los que están detrás de pantalla. Bueno, es que hay que seguir a Augusto en redes sociales, ojalá nos las comparta, hay que seguir a ICODI, hay que seguir a todos los consultores para que se entren de la información fresca, de las opiniones, de dónde escriben, en dónde van a estar y qué están haciendo. Justo hay que seguirlos e involucrarnos. Y Augusto, ahora sí, es todo tuyo este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, pues después de esta presentación que me hacen el honor de dar, pues habrán podido dar cuenta quienes pusieron algo de atención que no soy politólogo, a diferencia de mi querido Luis Rendueles. Un abrazo para él hasta Venezuela, también miembro de ICODI, y a diferencia de muchos otros, como José Luis, como otras tantas personas que han estado participando en estos días, no soy politólogo, pero el destino y la vida me trajo para acá. Así que, aunque mi formación
es totalmente administrativa. Bueno, tengo ya casi 17 años dedicándome a la consultoría y muchos de ellos dedicándome a la consultoría política y la comunicación política. Para hablar del tema que el día de hoy nos ocupa y que ocupa esta pues plática, es una plática. Desafortunadamente la interacción, al ser por esta plataforma, no podrá ser tan directa, la tendremos un poquito después, pero yo tengo aquí junto también mi equipo móvil, en el cual iré viendo lo que lleguen a comentar, si es que así lo hacen en algún otro espacio, por si hay alguna pregunta. Dice ahí, it's the strategy. No es lo que yo pedía, pero mi diseñador pues me corrigió el error gramatical en inglés, sin saber que no era un error gramatical, pero vamos directo al tema. Ya les decía, mi querido José Luis, que nos siguen en las redes sociales. Yo los vuelvo a invitar a que lo hagan. Aquí están las redes sociales de un servidor y de la empresa que represento, que es Consultores Asociados Hernández y Alonso. Gracias por cambiarme la pantalla. Entonces, aquí están las redes sociales. Vayan en este momento, escaneen, si no, tómenle un screenshot y más adelante nos siguen para que esta conversación la podamos seguir en las redes sociales. Y obviamente no olviden hacer uso del hashtag de esta maravillosa Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Bueno, ¿se acuerdan entonces? Corría aquí la presentación, desafortunadamente por la forma en la que está, no puede correr en la animación que tiene prevista, pero bueno, la imagen no dice el nombre, supongo que saben quién es. Y la pregunta era, ¿se acuerdan de? ¿No? Y si se acordaban de, esperaba yo que se acordaran en ese momento, de algo. Ya les di la respuesta, ¿no? Ahí dice, nuevamente con un error gramatical corregido, porque solamente debía decir the economy is stupid, pero no les preguntaba yo si se acordaban de eso. Seguramente las personas, en cuanto ven a Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, se les viene a la mente una persona más. Y no hablo de Hillary Clinton, sino seguramente se acuerdan de Mónica Lewinsky. Pero bueno, la intención era que se acordaran de Mónica Lewinsky para yo poder decirles no. No me refería yo a eso, sino me refería a esta frase, esta icónica frase utilizada en 1992 en los Estados Unidos de Norteamérica, ya hace 30 años, imagínense, ya 30 años atrás, pero en este año 1992 la campaña de Bill Clinton versus George W. Washington. Perdón, George, no es Washington, sino George W. Bush, ¿no? Pero padre, no el hijo. Era una carrera presidencial donde George Bush estaba pues visto como imbatible, llegó a tener un récord histórico que lo pueden verificar, del 90% de aprobación. En nuestro país, en México, que precisamente, desafortunadamente para mí, me pusieron a la misma hora que el señor presidente dando informe, entonces bajará mucho nuestras vistas en vivo, pero seguramente los récords los verán posteriormente. Nuestro presidente ha tenido un récord a nivel latinoamericano con una aprobación siempre durante todo este periodo mayor al 68% y niveles altísimos de aprobación del 70%. Sin embargo, George Bush padre, allá en los 90s, logró tener el 90% de aprobación. Sin embargo, aún siendo el que terminara la Guerra Fría, ¿no? Con la URSS, otro de estos referentes que acaba de morir hace un par de días, creador de la perestroika rusa, pues estaba liderando. Y Bill Clinton venía del Senado y quería obviamente ser presidente de la República. ¿Por qué esta palabra que únicamente debería decir the economy, stupid? Y la frase inicial debió haber the strategy, stupid, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se da o por qué se dice esto? Es una frase icónica porque su asesor de campaña de Bill Clinton, James Carville, pegó una hoja, así como cualquiera de los que tenemos en la oficina, llegó y la pegó. Y a la hora de pegarla dentro de la casa de campaña o del war room, decía 3 cosas muy importantes. Cambio versus continuidad. Decía no perder de vista los sistemas de salud. Y decía la economía, estúpido. Porque el presidente George Bush
había dedicado toda y absolutamente toda la campaña a únicamente hablar de cuestiones armamentistas, de seguridad. Había dejado de lado totalmente la parte económica en el país posiblemente, y más en esos años, más capitalista del mundo. Así que James Carville, aunque puso un recordatorio, insisto, lo cuenta la historia, yo no estaba ahí, pero un recordatorio en papel, donde les dijo, así como estas notas, pero les dijo, ¿saben qué? Es la economía. Y debía de recordar el equipo de campaña que era la economía lo que tenía que ser el punto de lanza. Pero se convirtió en un eslogan no oficial de la campaña. Y todo, absolutamente todo, rondaba a favor y en un círculo sobre la economía del país, insisto, más capitalista del mundo. Así que, por eso quise denominar a esta charla estrategia, o es la estrategia, ¿de acuerdo? Pero entonces veamos qué es la estrategia. La estrategia tiene fines, o siempre es relacionada con fines políticos, sí, pero mucho más con fines militares. De hecho, siempre se ha creído que es algo que viene desde la milicia. ¿Qué es la estrategia? Bueno, es una serie de acciones, todas ellas siempre encaminadas a lograr un fin determinado, una meta. Eso es una definición muy sencilla. Pero también es considerado por algunos otros autores y escritores como un arte, el arte de proyectar, y no nos referimos como en este momento a hacer la proyección de unas diapositivas, sino de hacer una proyección, de dirigir operaciones, en este caso militares, y especialmente las de guerra. Pero también como sinónimos de estrategia podemos encontrar que estrategia es símil o parecido, sinónimo de un planteamiento, de un plan, de un programa, de un método o metodología, de un sistema, de una traza o de una línea, o posiblemente también de una política pública. Estos son algunos sinónimos. Y para el día de hoy, específicamente, en Consultores Asociados Hernández y Alonso, queremos que tengan en mente esta definición de estrategia. Estrategia es entonces un plan para dirigir un asunto. Es decir, se compone de una serie de acciones que están previamente planificadas y que nos ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados. Una estrategia entonces estará orientada a alcanzar, como ya lo veíamos, un objetivo, un fin, pero esto sí, siempre siguiendo la pauta de actuación. Es decir, cada acción debe de estar planeada. Y además de planeada, la acción debe de estar prevista en 1, 2, 3 y la cantidad de escenarios que resulte posible. ¿De acuerdo? Ahora, yo les quiero preguntar, ¿es lo mismo estrategia que táctica? ¿Es lo mismo estrategia que táctica? Vamos a ver qué nos dicen por acá. Ya veía yo que también nos están diciendo, sí, ya nos dijeron por ahí de Mónica Lewinsky. Saludos para mi querido Ignacio, que también se presentó en esta maravillosa Semana Iberoamericana, y nos dicen que no es, la mayoría coincide que no es lo mismo táctica que estrategia, y efectivamente no lo es. Pero entonces, ¿qué sí es una estrategia? Por si no nos ha quedado claro. La estrategia es ese procedimiento, no proceso, sino procedimiento, diseñado para la toma de decisiones, en donde cada una de las acciones acciones previstas van a estar determinadas en diferentes escenarios y nos van a permitir actuar en diferentes escenarios. Es decir, voy a ir por este camino, sin embargo, si sucede algo que no es lo que yo estoy esperando en este escenario A, puedo cambiar hacia A.1, A.2 o A.3. Sin embargo, mi acción 2 va encaminada a este escenario y si el escenario no se presenta como yo lo esperaba, tener un margen de acción. Es decir, será un plan, pero que tenga cierta flexibilidad que nos permita realizar los ajustes pertinentes para lograr el objetivo pasando por el mismo camino. ¿De acuerdo? Entonces, si ya decíamos que la estrategia por lo regular se entiende como parte militar, sí, pero aplica a todos los ámbitos, tanto al empresarial, al político, obviamente al económico, al turístico y, por ende, al militar. Un ejemplo para que podamos entender qué es lo que sucede y cuál es la diferencia entre estrategia y táctica, para que no vayamos únicamente a la parte política, sería entonces, imaginen por favor a una empresa textil que tiene por objetivo, es decir, por meta final, y después lo extrapolan a la política, tiene por objetivo en el año 2023 lograr un incremento de sus ventas.
Y con ello, obviamente, una mayor participación en el mercado. Es decir, de todo el pastel que significa el mercado de textiles, ellos quieren una rebanada más grande, una tajada más grande de esta torta. Bueno, en este caso específico, la estrategia propuesta es llegar a más segmentos. Es decir, si vendo playeras, quiero vender no solamente playeras para un equipo deportivo, o no quiero vender únicamente playeras para jóvenes, también para niños y también para adultos. O quiero vender además camisas, blusas, pantalones, etc. Entonces, la estrategia que se propone, toda la estrategia será llegar a más segmentos, a más población. Pero entonces, ¿cuál sería la táctica? Bueno, la táctica aquí podría ser establecer una alianza estratégica o una alianza comercial, como la entiendan y definan, con una cadena de supermercados o de ropa, o una tienda de ropa, que permita precisamente entonces llegar a más canales y con ello ofrecer más productos, algunos de nuestros productos, o en su caso, lanzar nuevos productos al mercado. Esa sería la táctica, o tres tácticas, pero dentro de una estrategia, que es la ampliación de segmentos. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado clara esta situación. Muy bien, ¿cuál es la importancia entonces de la estrategia? La estrategia, además de unir los esfuerzos humanos, también contribuye a la inversión. Y a la inversión con diversas compras, en este caso, que se dirigen y que se enfoquen a un objetivo general. Cuando nosotros hablamos en este caso de la inversión y las compras, no queremos hablar directamente de la parte comercial, ¿no? Estamos hablando de que esta importancia nos va a permitir el hecho de utilizar recursos, ya sean humanos, materiales, técnicos o financieros, claro, en una campaña política. Bueno, vamos a estar adquiriendo a una cantidad de votantes o de seguidores o de leads que van a estar ahí. Pero siempre la intención va a ser administrarlos de forma correcta. ¿Qué pasa el día de hoy cuando no hay estrategia y entonces salimos a la calle a hacer un toca-toca o a un puerta-a-puerta, a un face-to-face, a una visita casa a casa, y de repente vamos regalando algunos souvenirs, algunos utilitarios, pero no planeamos cómo lo vamos a hacer? Y los utilitarios se nos acaban en la primera cantidad de calles, porque ni siquiera vimos cuántas casas había en esa colonia o en esa calle. Bueno, el uso de los recursos no está siendo el correcto. Así es para que la estrategia nos sirve para la optimización de recursos. Y cuando hablamos de recursos, por lo regular, nuestro cerebro siempre piensa en dinero. Sin embargo, entiendan que el recurso humano también se cansa y que el recurso financiero se acaba, pero también el recurso táctico o tecnológico se desgasta. Así que hay que presupuestarlo, ponerlo en orden y eficientar su uso. ¿De acuerdo? Bueno, la estrategia, ¿qué es? Ya lo estamos viendo, pero ¿cuáles son sus objetivos? En este caso específico, a mí siempre me gusta hacer uso de lo que dice o señala Chandler. En 2003, específicamente nos decía que la estrategia es la determinación de las metas o objetivos, y objetivos en su caso, de una empresa a largo plazo. Y cuando hablamos de empresa, no quiero que ahora simulen la empresa en su mente o en su visión, sino cuando dicen, ¿cuál es tu empresa? Bueno, mi empresa es ser candidato. Mi empresa ya no es ser candidato, ahora mi empresa es ser alcalde, o diputado, o gobernador, o concejal, o consejero, o líder departamental, etcétera, ¿no? Dependiendo de los países de América Latina que nos vean, cada uno tiene el alcalde de la municipalidad, etcétera. Pero la empresa es esa meta final. Y entonces tenemos que lograr estos objetivos a largo plazo. En algunos otros será mediano, pero ¿cuál es el objetivo último? Bueno, mi objetivo último es ser alcalde. Y una vez que logramos definirlos, tenemos que definir también las acciones que vamos a emprender. Y con ello vamos a asignar los recursos que son necesarios para lograr estas metas. Es decir, pensando que mi objetivo último es ser alcalde de mi ayuntamiento, de mi municipalidad, de mi espacio, bueno, ese es el último objetivo, pero antes de eso debo de ser candidato, ya sea por un partido político o, en algún otro caso, independiente, pero debo de lograrlo, así que debo de ir trazando ese objetivo general, que es el último, con objetivos muy específicos, que una vez que los logre todos ellos me permitirán lograr este. Pero no puedo asignar
acciones y roles si no tengo definido el recurso con el que tengo. Y recuerden, siempre estos 4 tipos de recursos, no únicamente el económico, sino también el humano, sino también el material y obviamente el tecnológico. Siempre consideren todos estos recursos. Es decir, si salimos a hacer el levantamiento de videos en los cuales hablen del candidato, ¿no? Ya nos lo decía Luis Rendueles, oye, vamos a hacer un video en X formato, en el cual, bueno, yo le pregunto a una persona qué opina sobre el candidato, o si lo conoce, o sobre la candidata, ok, pero necesito ver si tengo el recurso, no nada más financiero para pagar el traslado, sino además humano de la persona que va a entrevistar, o si alguien va a tomarlo, y si tengo el recurso tecnológico para saber si tengo dispositivos móviles o cámaras específicas, y si además estos van a tener la tecnología para salir en una transmisión en vivo. Todo el tiempo necesitamos estar bajo una estrategia que nos dé objetivos. Y vamos a ver también la estrategia y sus tipos. La estrategia, pues obviamente pueden clasificarse de acuerdo a muchas cuestiones y sobre esto a distintos criterios. Las estrategias empresariales eran una, las estrategias políticas otras. Por cierto, las estrategias militares más conocidas también irán desde otra estratificación y desde otro tipo. Pero lo que sí podemos decir es que en el caso de las aplicaciones que acabamos de decir, el tipo de estrategia por su aplicación, pues era militar, empresarial, económica, publicitaria, deportiva, ¿no? Pero también veremos el posicionamiento frente a un adversario, es decir, si es una estrategia de tipo ofensivo o defensivo, si va mixta, si va conjunta, o el alcance, si va a ser una estrategia general o una estrategia específica. Debemos de definir la estrategia que queremos hacer en el tipo de estrategia que queremos hacer. Es decir, yo estoy en primer lugar, ¿ataco al que va abajo? ¿Es necesario? O mejor mantengo una estrategia de defensiva. Oye, pero si solo te defiendes posiblemente pierdas lo que te vayan quitando. Ok, entonces planearé una estrategia mixta, donde la mayor parte del tiempo sea una estrategia defensiva para no perder los votos o el posicionamiento que yo tengo frente a otros, pero en el momento que yo recibo un ataque puedo hacer un contraataque. ¿De acuerdo? Ahora, si yo voy en último lugar de la campaña, seguramente mi estrategia me obligará por la posición, en la que me encuentro a hacer una estrategia totalmente de ataque. Así que entendamos también los tipos de estrategia que debemos hacer. Ya sabemos que sí hay estrategia que no sea en guerra, pero entonces veamos estas estrategias desde el lado mucho más económico. Una estrategia empresarial, una estrategia de negocio, una estrategia de marketing, que ya nos lo acaba de decir Rendueles, sobre la estrategia de push, ¿no? O si es una estrategia pull, ofensiva, defensiva, una estrategia de inversión. Y también hay estrategias como la de enseñanza, una estrategia de enseñanza-aprendizaje y sobre todo juegos de estrategia. Y aunque aquí estamos hablando que pudieran parecer, o que lo son, estrategias de ámbito totalmente económico, todas y cada una de las señaladas nos sirven para hacer una estrategia política. Porque al final del día, nosotros estamos hablando con ciudadanos, con la ciudadanía. Y esta ciudadanía necesita trabajo, necesita seguridad, necesita este empleo bien pagado, bien remunerado, necesita un trato cordial, necesita que se cumplan sus derechos humanos, y para ello vamos a necesitar inversión. Para ello vamos a necesitar comunicarle los beneficios que tenemos. Y todo lo que acabamos de ver aquí son parte de las estrategias que van a requerir nuestra estrategia general. Ahora, ¿qué características debe tener toda estrategia, todo tipo de estrategia? Según Roncaccio, nos dice que debe de ser siempre clara, comprensible y debe de ser inteligible. Es decir, debe de entenderse por cualquier persona. Debe de ser siempre clara, debe de ser siempre comprensible y debe de poderse leer, debe de poderse entender. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Hablamos en lenguaje demasiado técnico y el grueso de la población o nuestro grupo de trabajo no logra entender algunas cuestiones. Muchas veces los estrategas consideran que las partes ya son blancas, es decir, que nuestra estrategia ya todo el mundo sabe de qué hablo. Es decir, oye, ¿sabes qué? Hay que trazar una estrategia que nos permite el posicionamiento y lograr como KPIs X cantidad. ¿What? ¿Qué dijo?
Sí, muchas veces las personas de los equipos de campaña van anotando, sí, te dicen, sí, claro, sí, pero por pena no te preguntan, ¿qué está usted diciendo? Y todo lo que se dijo posiblemente haya sido, vamos a hacer una estrategia con ciertas tácticas que permitan posicionar o visualizar a nuestra candidata o candidato y que además logren estos resultados o estos alcances en sus publicaciones o en sus contenidos que están determinados como KPIs, pero que no son otra cosa más que la meta o el objetivo que se está logrando de interacción, de alcance, de mensajes recibidos, etcétera. ¿Sale? Entonces es bien importante que los miembros del equipo entiendan exactamente, de manera muy clara, cuál es la estrategia. Si al interior de nuestro equipo no se sabe cuál es la estrategia, esta será una estrategia fallida. Entonces, nuestra estrategia requiere precisamente una comunicación continua y una retroalimentación. Quiero decir esto, ¿se está entendiendo? Sí, no, ¿qué es lo que opinas? Oye, si hacemos esto más, puede ser. Entonces, debe estar llevada en un lenguaje sencillo y esto ayudará a que todos los colaboradores puedan participar de ella y contribuir a lograr el fin último, que será el objetivo de nuestra campaña política. Bueno, ya casi para terminar, porque seguramente se me está acabando el tiempo. Si ya me tengo que ir, alguien por favor avíseme del equipo. Pero vámonos bien rápido. ¿Cómo hacer e implementar una estrategia? Número 1, analiza la situación, es decir, investiga, lleva a cabo investigación, hazte llegar de números reales, cuál es tu posición, en dónde estás, en qué suelo estás pisando, con quién cuentas, con quién no cuentas, cuál es tu equipo de trabajo, qué tan capacitados están, tienes asesores, tienes consultores, estos son profesionales, en cuántas áreas, en cuáles áreas. Y entonces también debemos hacer un análisis de toda la situación, tanto del estado actual como del pasado. ¿Para qué? Para hacer un análisis prospectivo. ¿En dónde están votando o en dónde no me están votando? ¿En dónde están votando por qué tipo de ideas? ¿Dónde votaron de esa forma? ¿En dónde está la mayor cantidad de votos? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Son jóvenes? Hay que hacer un análisis prospectivo de la votación y de saber dónde estás parado en este momento y dónde estabas antes para poder definir en dónde quieres estar después. Número 2, plantea un objetivo general. Ya les decía yo, puede ser por etapas, ¿no? La primera etapa de una campaña siempre es posicionamiento. Pero, por ejemplo, si ya estuviste en 2 o en 3 campañas anteriores, tal vez ya estés posicionado y ahora necesitas una nueva. Así que plantea un objetivo general. Y también vamos a determinar objetivos específicos. Junto con esto vamos a determinar o analizar qué recursos tenemos para hacerlos funcionar. Ya les decía, siempre el humano, el técnico, el material y obviamente el financiero. 4, establezcamos y replanteemos la misión, la visión y los valores de nuestro proyecto. ¿En dónde estoy y por qué existo como proyecto? Ya sea una campaña política o puede ser hasta una situación para la elección de representantes de tu universidad, de un sindicato. No sé, lo importante es establecer cuál es tu misión, tu razón de ser, tu visión, es decir, en dónde te observas en X cantidad de tiempo y cuáles son los valores del proyecto. También debes de automatizar tus procesos para que tenga un mejor rendimiento. Oye, hay que mandar mensajes, sí, aquí tengo una base de datos y voy redactando y escribiendo uno por uno, haciendo llamadas. No, hay que hacer uso de herramientas que permitan la automatización de nuestros procesos y con ello mejorar el rendimiento. 6, establecer objetivos específicos va de la mano con el número 2, que es el planteamiento de un objetivo general, y con estos objetivos específicos debemos de definir quién nos va a ayudar a hacer o quién va a participar. 7, entrega la bajada. ¿A qué le llamamos la bajada? Para que no pase lo de hace rato, ¿no? Es que dijo la bajada, pero no entendí. Bueno, hay una estrategia general que habla del mensaje, cómo le voy a hablar, a quién le voy a hablar, cuándo le voy a hablar, de qué forma. Pero la bajada para digital no puede ni debe ser la misma que para territorio y para aire. Es decir, hagamos la conversión del lenguaje que requiere cada uno de los canales. Recordemos siempre que en política son 3 escenarios los que vivimos. El escenario de tierra, es decir, el trabajo territorial, ese meeting que realizamos, ese discurso, ese toca-toca, ese casa-casa, esa visita personal, es el trabajo de tierra. El otro escenario es el escenario de aire, en donde medios masivos de comunicación, televisión, radio y prensa escrita salen a reducir, así como vallas publicitarias. Y por último, el escenario digital. Ya lo hemos visto, estos canales digitales son las redes sociales, la página web,
etcétera. Entonces, cada uno de estos escenarios, aunque tiene que ir solo respondiendo a una estrategia, habla en un lenguaje diferente. Las mismas redes sociales tienen un color y un tono diferente cada una. Facebook habla diferente, Twitter habla muy diferente, en TikTok se habla muy diferente, y lo mismo nos lo decían en diferentes ocasiones los estrategas y consultores que han venido desarrollando sus conferencias, nos lo han venido diciendo. Cada una de las acciones que implementemos debe de ser muy específica, sin perder de vista la parte coyuntural. Ya se comentó, pero es necesario entender que no todas las campañas son iguales. Así que lo que ha funcionado en este momento puede que mañana deje de funcionar. Mantengamos siempre bajo análisis la estrategia. ¿Qué tanto me está rindiendo? ¿Estoy logrando mis KPIs? Es decir, ¿estoy logrando mis metas, mis alcances, mis rendimientos? ¿Los estoy logrando? ¿Sí o no? Sí por tal motivo, no por tal motivo. Es decir, lograr una justificación, una fundamentación de lo que estoy haciendo bien y mal, y reajustar la estrategia con este espacio de flexibilidad que debemos darle. Y por último, lo que les decía en este momento, la retroalimentación. Siempre hay que estar ajustando lo que está bien, seguirlo haciendo y mejorarlo, lo que está mal, corregirlo y empezar a trabajar de manera directa con ello. Vámonos ya. 5 skills o 5 situaciones que deben desarrollar para ser un buen estratega. Deben de ser visionarios, deben de ser creativos, deben de tener dominio de técnica, deben de ser prácticos y deben saber vender. Rapidísimo, deben de ser visionarios. ¿Por qué? Lo que guía al estratega en su camino es la visión, es saber qué es lo que viene, qué es lo que puede pasar, plantear diferentes escenarios, diferentes momentos, diferentes cosas que pueden pasar y con ello tener la respuesta a cada uno de estos. Deben de ser creativos. Ahí es donde surgen las ideas, no ocurrencias. Mi padre siempre me dijo, hijo, ten ideas que estén sustentadas, fundamentadas. Lo demás son ocurrencias. Y es muy cierto, de repente sucede que nos dicen, oye, se me ocurrió que deberíamos, no, que no se te ocurra. Mejor piénsalo, piensen siempre. Así que sean creativos, pero en la creatividad es a donde surgen las ideas, no las ocurrencias. Después, tengan dominio de técnica, es decir, el que diseña la estrategia, para que tenga un diseño correcto de la estrategia, debe dominar la técnica. No solamente debe de tener estas ideas positivas, debe dominar una técnica, debe de tener una metodología que se irá ajustando campaña por campaña, pero debe dominarla y debe de saber diferentes herramientas, diferentes situaciones que lo pueden sacar de un problema. Deben de ser prácticos, es decir, no únicamente de leer libros vamos a poder hacer una estrategia. El gran estratega se hace junto a sus experiencias y es por eso que les decía yo que en este maravilloso libro del anecdotario iCody ustedes podrán encontrar un sinfín de estrategias plasmadas vía precisamente la experiencia de hombres y mujeres en el ejercicio de sus funciones de estratega. Por último, deben de saber vender. Debemos aprender a vender. Pueden tener la mejor estrategia, la mejor idea, pero si ustedes no venden, si ustedes no saben cómo recibir la aceptación de otras personas, cómo los perciban correctamente, no van a poder vender con confianza sus ideas. Nuevamente les dejo mis redes sociales, si alguien no tuvo oportunidad de seguirlas, vayan para allá en este momento, ya les voy a estar contestando sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Se acepta de todo, excepto mentadas de madre, porque las oculto. No es cierto. Muchísimas gracias y me despido como en cada una de las charlas con esta frase que para algunos ha sonado a lo largo del tiempo como de muy crecida, decimos acá en México como muy mamón. No, no es así, es precisamente algo que me hace a mí siempre reflexionar, que a mí en lo personal me podrán ver ganar o aprender, pero nunca me verán perder. Y no porque no pierda, no porque no fracase en algunos emprendimientos, en algunas empresas, no. Me van a ver ganar siempre porque estoy aprendiendo de esos errores. Así que deseo para ustedes lo mismo, que siempre que no ganen o salgan victoriosos, aprendan y con ello nunca estarán perdiendo. Muchísimas gracias, gracias a todo el equipo de Cruz Vaz Comunicación, obviamente a mi querido José Luis y a todas las personas que hacen posible este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Augusto, que bueno, que no hemos escuchado una cátedra a pesar del tiempo, ha sido de verdad
una super cátedra la que nos acabas de dar, justo elementos claves que en ciertos puntos se llegan a olvidar o que consultores se llegan a olvidar de estos elementos que son fundamentales o deberían ser fundamentales y no lo ven de esta forma, ¿no? Acá tenemos un comentario de Luis Rendueles. Un capo, mi estimado Augusto. Un Un abrazo. abrazo, Luis, hasta Venezuela. Excelente información, dice la profesora Norma Rosales de la UNAM. Norma, muchísimas gracias. Un saludo para toda la comunidad universitaria de nuestra máxima casa de estudios. También para Giovanni. Si se pierde una campaña, que es más común, ¿falló la estrategia, el equipo consultor o falló el candidato? Bueno, si se pierde una campaña, fallamos todos. Dice Augusto Hernández, número 1, mi padre, que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana, ¿no? No tiene madre nunca. Nadie quiere ser el creador de la derrota. Entonces, es muy difícil, Giovanni, decir qué es lo que falla. Muchas veces hay una excelente estrategia, muchas veces también hay un excelente equipo consultor y muchas veces el candidato no hace caso. Muchas veces, al contrario, tienes un gran candidato, una gran estrategia, un gran equipo consultor y el equipo de trabajo de tierra o la misma población falla. No, es muy difícil cuando se pierde una campaña determinar, a menos que los errores sean muy visuales. En campaña en este país de este año, teníamos por ahí amigos, como bien sabe José Luis, en ICODI, que fueron parte de los estrategas ganadores y otros perdedores, como siempre, de la elección en Durango y en Aguascalientes, por poner algunos ejemplos. Y de repente, pues nos decían, ¿sabes qué? Es que no falló la estrategia. Ganó el que cometió menos errores. Ese es otro punto bien importante. Quien comete menos errores gana las campañas políticas el día de hoy. Pero bueno, para tu pregunta en específico, Giovanni, no te podría decir, es algo totalmente coyuntural, no hay una carga ni hay una fórmula que nos pueda decir cuando sucede este error, falló el consultor, falló la estrategia. Muchas veces es coyuntural y muchas veces falla absolutamente todo. ¿Sabes qué es lo que más falla, Giovanni? Eso sí te lo puedo asegurar, que no hay estrategia. Las ideas no son estrategia. Es poco el proyecto político que tiene una estrategia. Es decir, de repente un gerente de campaña, que no es lo mismo que un asesor ni que un consultor, un gerente de campaña dice, bueno, vamos a hacer esto porque así lo hemos venido haciendo durante tanto tiempo. Pero eso no es tener una estrategia, eso es seguir. No hay una metodología, no hay un por qué tomé esa decisión, simplemente es ideas, ocurrencias, no hay estrategia. Entonces, lo que sí te puedo asegurar es que cuando se pierde una campaña por lo regular, no falló algo en específico, sino tener estrategia. Es totalmente correcto esto, Augusto, y es que hay gente, hay políticos, candidatos que todavía dudan el día de hoy, después de haber pasado los 2000, después de haber pasado el inicio de una pandemia que ya se está controlando, todavía dudan realmente de un consultor o de la estrategia de una consultoría en comunicación, ¿no? Y creo que ese es, bueno, decíamos la frase coloquial, no hay elección o campaña más cara que la que se pierde, ¿no? Y ahí están justamente los resultados al momento de investigar, de analizar a quién se quiere llegar, al ciudadano y conocer cómo le podemos llegar. Totalmente de acuerdo. Por acá tenemos un comentario de Rosa Livia, dice, bueno, te citó una de las frases que has dicho, cada acción debe estar planeada y justo lo que has comentado hace unos segundos. Te mandan Ignacio Rivera Rivers, te dice que te lleves todos los Red Latinos. Muchas Eso es lo gracias, que Ignacio. deseamos. Ojalá y sí, fíjate que afortunadamente de manera personal traemos 7 nominaciones. Una de ellas precisamente la del anecdotario político, pero bueno, el hecho de estar nominado junto a muy grandes de la comunicación política es realmente gratificante para mí. Muchas gracias, Ignacio, un abrazo para ti. Y bueno, te invitamos a que nos están pidiendo que por favor nos compartas tus redes sociales, tu Instagram. No sé si esté en la diapositiva. Sí, justo Aquí, ahí mira, están. en ese momento, mira. Ahí está Eh, el Instagram personal y si no, el de consultores es HA Consultores. Y bueno, ahí están las redes sociales, háganle ahí el escaneo al QR
síganos en las redes sociales y de verdad sigamos con esta conversación en las redes sociales, obviamente utilizando el hashtag de esta maravillosa Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Así es, Augusto. Pues antes de despedirte, sí quiero aprovechar la oportunidad para compartir contigo y, bueno, hacerte entrega de manera simbólica en este momento. Mi equipo te lo hará llegar más tarde. Este reconocimiento al maestro honoris causa César Augusto Hernández Alonso, tras haber participado en calidad de conferencista en la Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político que ha organizado la consultora Croas Comunicación y la plataforma Hagamos Comunicación de manera online del 29 de agosto al 2 de septiembre. Se firma el presente el día 1 de septiembre, justo el día de hoy, en la Ciudad de México. Te lo haremos llegar, Augusto, va con el respaldo de algunas firmas amigas y reconocidas además. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias de verdad, José Luis, por la invitación y bueno, siempre es interesante sumarse a este tipo de eventos, de maratones de comunicación política para aprender de los compañeros, de las compañeras, pero sobre todo para estar en comunicación con las personas. La comunicación política tiene una finalidad y no nada más es hacer campañas políticas, sino comunicar lo que se está haciendo y gobierno que no comunica, no gobierna. De verdad, agradezco la invitación, un abrazo para aquí, para todo el auditorio que nos está siguiendo y un saludo para todo el equipo. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Augusto. Nos estamos viendo en la próxima y todo el mejor de los éxitos. Muchas gracias.